allá van. Bienvenido a este hermoso canal, capítulo 13 del libro 4000 años de controles de precios y salarios, cómo no combatir la inflación. Capítulo 13, un análisis de la posguerra en 6 continentes. Gran Bretaña 1945-1968. Hasta 1964 la política de ingresos en Gran Bretaña tenía por objeto fundamental reducir la inflación, controlando los aumentos en los salarios. Este proceso comenzó al tiempo de asumir Attlee, luego de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, el gobierno dictó pautas cualitativas que establecían las condiciones que los aumentos salariales deberían cumplimentar a fin de que fueran considerados conformes al interés público. La Confederación de Sindicatos, Trade Union Congress, en colaboración con su ala política, aceptó dichas pautas con admirable fidelidad. No obstante, con el correr del tiempo, dicho congelamiento voluntario de salarios provocó el descontento de los sindicatos, ya que el costo de vida aún seguía aumentando a pesar del acuerdo salarial. En muchas ocasiones el refrenamiento fracasó y en la conferencia que se celebrara en septiembre del 50, la Confederación de Sindicatos se desvinculó formalmente de todos los acuerdos. El éxito del primer experimento británico al imponer pautas salariales resultó ser efímero. En 1952, el presidente del Lloyds Bank en Londres dejó en clara perspectiva los resultados de los controles en la economía británica. En realidad, no puede existir ninguna controversia en lo que respecta a la eficiencia superior de un sistema de precios de correcta operatividad. El racionamiento y los controles son simplemente mecanismos para organizar la escasez. El sistema de precios libres automáticamente avanza hacia la superación de la escasez. En el caso de mermar la provisión de algún producto, un incremento en su precio no solo reducirá la demanda, sino que además estimulará el aumento de la oferta. En esto, el sistema de precios libres se opone en forma directa al racionamiento y a los controles que tienden a hacer menos beneficiosa o atractiva la producción de bienes esenciales que producir aquellos prescindibles que no están sometidos al control. Durante un periodo prolongado no existió ninguna clase de control, con excepción de una breve intervención realizada por el nuevo Consejo de Precios, Productividad e Ingresos, Council on Prices, Productivity and Incomes. En 1957 hasta 1961, año en el que una nueva crisis en la balanza de pagos surgió al gobierno, en aquella época el Partido Conservador, la restauración de la restricción salarial, se impuso el famoso suspenso salarial Macmillan, destinado para los empleados de la administración pública. La medida, sin embargo, no cumplió con sus expectativas, no mejoró la moral del sector privado e irritó a los empleados públicos. La Confederación de Sindicatos, que el gobierno esperaba que apoyara su iniciativa, dijo: no hay trato. Política de ingresos, el próximo paso, fue el título de un informe oficial del año 1962 en el que se explicaba el próximo intento en la política de ingresos a aplicarse en el Reino Unido. Esto limitaría los aumentos anuales de salarios en alrededor de un 2% como máximo. Sin embargo, el máximo solo se trataba de una cuestión de interés académico. El promedio de jornal diario subió aproximadamente el 4,5%. Mediante un acuerdo, el Consejo Nacional de Desarrollo Económico, National Economic Development Council, fijó como objetivo un crecimiento del 4% para la economía británica y anunció que los aumentos salariales de 3 y 3,5% no estarían en pugna con dicho objetivo. Pero la medida también resultó infructuosa. La tasa de crecimiento fue mucho menor y en 1964 el promedio horario de los salarios tuvo un incremento que superó el 8%. El hecho de que los salarios sobrepasaran de esta manera a la productividad podría ser una razón del continuado funcionamiento ineficaz de esa economía aún en la actualidad, como lo destacara The Economist de Londres. Durante los 5 primeros meses del corriente año, 1966, en Gran Bretaña nunca tanta gente aumentó sus ingresos en forma tan exorbitante trabajando menos que desde 1960. Esto es lo que le ocurrió a la política de ingresos. El simple hecho es que desde que el Partido Laborista asumió
su mandato en octubre de 1964, los ingresos horarios subieron 2/4 veces más aceleradamente que la producción. Era preciso actuar de alguna manera, y en 1966 el gobierno dispuso un congelamiento absoluto de precios y jornales, sueldos y dividendos, que continuaría con un periodo de rigurosa restricción de 6 meses o más. En el corto plazo, el gobierno logró su objetivo y el índice de ingresos horarios se mantuvo medianamente estable a 169,80. Enero del 65 igual 100. Pero, ¿cómo objeta Eric Schiff? Durante los siguientes 6 meses de rigurosa restricción, la presión contenida no podía sostenerse por completo durante más tiempo. Los índices de ingresos horarios subieron a 173,10 en mayo para un aumento de aproximadamente 1,9%, y durante los 2 años siguientes la presión continuó de tal manera que para todo el año que finalizaba en abril de 1968, de acuerdo con el informe anual de la Junta Nacional de Precios e Ingresos, National Board for Prices and Incomes, los ingresos horarios se habían incrementado en más del 8% ciertamente. No lo que se esperaba después de un año en el que la tasa general oficial para los aumentos salariales fue cero. Francia después de 1960. Eric Schiff resume la experiencia de Francia con relación a objetivos salariales de la siguiente manera. El quinto plan para el desarrollo económico y social, que metódicamente debía comenzar en 1960, no pudo llevarse a cabo de acuerdo con el cronograma. En su lugar se fijó un plan provisional, el cual preveía para un futuro inmediato un incremento anual del 4% en el nivel de salarios promedio. Si los incrementos en los salarios promedio en los años inmediatamente posteriores a 1960 se hubieran ajustado medianamente a esta pauta, se hubiera eliminado la causa inflacionaria por el mayor costo por mano de obra. El aumento en la productividad de la mano de obra realmente alcanzado durante esos años hubiera bastado para provocar este resultado, pero los incrementos anuales reales del salario promedio superaban demasiado a la tasa pautada. En el lustro que comprendió los años 59 a 63, los aumentos fueron en este orden: 6,2, 7,1, 7,9, 9,5, 7,9%. La tendencia alcista en los precios continuaba. Y se pactaron nuevos objetivos dentro del mismo quinto plan. Se acordó un aumento del 1,5% como máximo aceptable en el nivel general de precios. El incremento anual promedio del índice de deflación para el PBN se mantendría por debajo del 2,7%. El sexto plan establece que se aceptaría un aumento del 1,7% en los precios para la industria, equivalente a un 2,5% de aumento en los precios. Sin embargo, en el texto del plan no se hace mención alguna sobre las pautas salariales. En la década de los años 70, los precios en Francia prosiguieron su alza. El índice de precios al consumidor registró un incremento del 5,4% en 1971 y desde entonces los aumentos promedio pujaron hacia arriba y alcanzaron márgenes conceptuales de 6, 7,4, 13,6 y 11,8. Como respuesta, las autoridades francesas implementaron un congelamiento de 3 meses sobre los precios y salarios, acompañado con un tope del 6,5% de aumento en los precios y salarios de 1977. Le Monde comentó que el plan de Barre, primer ministro de Francia, se asemejaba bastante a las medidas que Giscard d'Estaing tomara en diciembre de 1972 y en diciembre de 1973, época en la que se desempeñaba como ministro de Economía. El editor de Barrons, Robert M. Bleiberg, en su publicación del 18 de abril de 1977, página 7, resumió muy bien la experiencia de Francia al escribir: en primer lugar, sobreviene la inevitable desmentida oficial. A mediados de septiembre de 1976, el doctor Raymond Barre, ministro de Economía y Premier, pronunció un discurso apaciguador en el cual prometió que su programa antiinflacionario dependería de las restricciones fiscales y monetarias tradicionales. Solo 4 semanas después impuso un congelamiento de precios que teóricamente rigió hasta fines de dicho año. Como la gran mayoría de los programas que le precedieron, el de Barre
obviando los fundamentos doctrinarios de los sindicatos, se expresa en contra del capital y en favor del sector laboral. De este modo, en tanto los precios se controlan por medio de leyes, los salarios quedan simplemente sometidos a restricciones secundarias e informales. Finalmente, el programa produjo resultados lamentablemente predecibles. Después de unos cuantos meses de relativa estabilidad, reflejando ampliamente un recorte en el impuesto al valor agregado, los índices de precios comenzaban a ascender una vez más. De acuerdo con un reciente boletín publicado por S.J. Rundt y Asociados, observadores bien informados sobre cambio internacional y comercio exterior, después de aumentos relativamente moderados a razón del 0,3% durante diciembre y enero, el índice de precios minoristas del mes de febrero saltó a 0,7%, y todo indica que en los meses de marzo y abril su escalada será también importante, en parte por los significativos aumentos en los precios mayoristas que aún tendrán que definir su rumbo a través del nivel de precios minoristas, y en parte por los costos de una cantidad de servicios públicos para los que se estimó un incremento del 6,5% en abril. No es sorpresa para nadie, con excepción tal vez de los dirigentes, que el franco francés se haya debilitado. El primer ministro Barre emprendió un número de reformas económicas. Las mismas, de ser puestas en práctica, no solo liberarán considerablemente la economía de Francia, también le valdrán a Barre el reconocimiento con el Ludwig Erhard de Francia. Ha tenido la audacia de eliminar los controles en el pan, cuyo precio fijaba el Estado francés desde 1791. Será interesante observar el resultado final del nuevo programa de reforma francés. Controles realizados en otros países de Europa. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la economía de Austria se caracterizaba por sus bajos niveles de producción, exceso en la emisión monetaria y altas tasas de inflación. En julio de 1945, el control de precios se transfirió al gobierno austriaco e inmediatamente se aplicó la ley que regía sobre productos alimenticios, materias primas y servicios. Los índices de costo de vida para los precios sometidos al control oficial y los índices de ingresos horarios sufrieron un incremento del 14% en el periodo comprendido entre abril de 1945 y abril de 1946. En enero de 1946, el gobierno austriaco tomó a su cargo el control sobre los salarios y el primer convenio sobre precios y salarios se celebró en 1947. Se fijaron nuevos precios para alimentos, alquileres, carbón y servicios públicos. En todos los años subsiguientes hasta 1951 se celebraron convenios complementarios. El índice de precios al consumidor continuó subiendo. En 1949 se incrementó en un 22,1%. En 1950 se incrementó en un 14,6%, en el 51 en un 27,6% y en 1952 se incrementó en un 13%. En 1962 el gobierno de Dinamarca adoptó una política de ingresos en base a una escala amplia. En la década que precedió a la implementación de los controles, la tasa inflacionaria en Dinamarca había promediado un 2,5% anual, aunque había sufrido amplias fluctuaciones. Pero entre 1958 y 1965, ese país soportó la más aguda tasa anual promedio de incrementos en los niveles de costo de mano de obra sobre un grupo formado por 13 naciones de Occidente. Según un estudio que elaboró la Comisión de Asuntos Económicos para Europa de las Naciones Unidas, aunque en la década del 60 el índice de costo de vida descendió una vez más, el gobierno danés se enfrentaba a una difícil situación debido a los déficits excesivos de la balanza de pagos. En el año 1963, el Parlamento danés tomó una serie de medidas en materia de precios y salarios con el objeto de enfriar los convenios salariales, aunque sin el propósito de congelarlos. Y durante ese año todo tema referido a materia salarial se mantuvo en calma. No obstante, en 1964 la espiral de precios y salarios sufrió un nuevo giro. Los precios al consumidor aumentaron en forma constante. En 1964 en un 3,1%, en 1965 en un 5,4% y en adelante 7, 8,2 y 8%.
situación que solo aflojó a principios de la década del 70. La experiencia vivida en Holanda con los controles salariales fue dolorosa. Hasta 1959 el gobierno dispuso pautas para los acuerdos salariales, previa consideración de las perspectivas económicas generales. En el curso de ese año, dicho sistema se modificó, combinándose aumentos salariales ligados a niveles de productividad en sectores determinados. Desafortunadamente, dicho sistema fue demasiado difícil para llevarse a cabo, puesto que el gobierno y el sector obrero jamás pudieron llegar a un acuerdo sobre las cifras reales de productividad. Así, en 1963 se decidió suplantarlo. La nueva tentativa se asemejó en mucho a la anterior. El Consejo Central de Planeamiento y el Consejo Socioeconómico analizaron las posibilidades de otorgar aumentos salariales y los máximos que aprobaron debían ser cumplidos obligatoriamente, sancionando a quienes violaran las disposiciones. Sin embargo, todos estos límites tendían únicamente a motivar la negociación entre empresarios y trabajadores sobre ingresos adicionales no declarados y evitar el ingreso de trabajadores eventuales a la fuerza de trabajo. La falta de mano de obra originó un mercado verdaderamente reducido. Según expresa nuevamente Schiff, no faltó mucho tiempo para que se produjera una franca explosión salarial. En octubre de 1963, el gobierno fijó una pauta del 6% para el aumento salarial del próximo año, pero algunos empresarios, en abierto desafío a la pauta, ofrecieron mayores salarios. Los intentos por parte del Consejo de Mediadores Gubernamentales para hacer uso de su legítima facultad para intervenir no tuvieron ningún efecto. Como resultado final de la prolongada negociación salarial efectuada en 1964, el aumento promedio de sueldos fue de un 15%. Estados Unidos, 1950-1969. Un cuadro similar se pudo observar en la oportunidad en que los Estados Unidos impusieron controles de precios y salarios durante las hostilidades en Corea. En el mes de junio de 1950, fecha del inicio de la guerra, el índice de precios al consumidor se mantuvo a un nivel de 177,80. Después de otros 6 meses, periodo en el que los controles comenzaron a regir, el índice llegó al nivel de 184,70. En septiembre de 1952, al culminar el congelamiento de salarios, el índice de precios al consumidor alcanzó el nivel del 191,10. Aparentemente, los controles establecidos no habían causado efecto alguno en la tasa inflacionaria. En aquella oportunidad, el gobierno de Truman sostuvo que los aumentos salariales, para no ser inflacionarios, debían exceder la tendencia económica de las ganancias originadas en la productividad. En un análisis de ese periodo elaborado por la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, se adujo lo siguiente. El gobierno de Kennedy dejó explícitamente establecido que la pauta general para lograr el comportamiento salarial antiinflacionario consiste en que el incremento de las tasas salariales, incluyendo los beneficios de las obras sociales otorgados por cada industria, guarde relación con la tasa de incremento de la productividad total. La pauta general para el comportamiento salarial no inflacionario exige la reducción en los precios cuando la tasa del aumento de productividad de una industria excede la tasa general. Exige un aumento proporcional en los precios cuando prevalece la relación opuesta y existe la estabilidad de los precios si las dos tasas de aumento de productividad son idénticas. Al principio, se pensó en utilizar a estas pautas exclusivamente con fines informativos, pero luego el gobierno se encontró brindando cada vez más información sobre las tasas de crecimiento económico y de la variación en la productividad. Posteriormente, se vio cada vez más envuelto en situaciones específicas de negociación y determinación de los precios. Al mediar la década del 60, no solo se produjo una nueva alza en los precios, sino además las confrontaciones entre el gobierno y los sindicatos se sucedieron con mayor frecuencia. Dicha pauta, al menos según se iniciara en 1962, se consideró fallida cuando en 1966 los trabajadores mecánicos de las empresas de transporte aéreo rechazaron una propuesta salarial que el gobierno de turno había aprobado, a pesar de exceder el límite de la pauta establecida. Con posterioridad a ello,
no se publicó ninguna pauta definitiva y solo se brindaron sugerencias generalizadas sobre una base ad hoc para determinadas organizaciones. La política de pautas resultó no ser una ayuda en el mejor de los casos y, de acuerdo con el economista Arthur Okun, absolutamente perjudicial. Este economista expresa que las tentativas oficiales para influenciar a la negociación privada y las decisiones sobre precios causaron en modo significativo la aceleración de precios que se produjo entre 1968 y 69, dando lugar a que la inflación contenida encontrara su nivel. Los controles en la Argentina. Controles de similares características se intentaron y fracasaron en el continente sudamericano. Tal vez la tasa inflacionaria más resonante en esa parte del mundo corresponda a Argentina, a pesar de las tentativas para fijar los precios llevadas a cabo por Juan Perón cuando éste estuvo al frente del gobierno, pero los controles por él implementados, vigentes con algunos intervalos desde 1946 hasta 1955, no suavizaron dicha tendencia, refiriéndose a las medidas destinadas a lograr la estabilización económica en los Estados Unidos. El congresal Philip Crane expresó lo siguiente ante la Cámara de Diputados. En junio de 1947, el gobierno argentino instrumentó un programa para fijar los precios minoristas y se incautó los artículos de vestimenta y calzado de las fábricas a los efectos de distribuirlos a dichos precios. Los que violaban estos precios fueron arrestados. Posteriormente, en un intento para controlar los precios durante el periodo 48-49, el gobierno comenzó a subsidiar los productos alimenticios. Compró trigo al sector agrícola para venderlo al industrial molinero con la intención de controlar el precio del pan. Se adoptó idéntica política para el abastecimiento de carnes, aceites comestibles y leches. Los controles no dieron resultado y en 1949 todos los servicios públicos, incluyendo los ferrocarriles, incrementaron sus precios. También aumentó el costo de otros productos. La nafta subió de 35 a 60 centavos por litro, el pan de 50 a 80 centavos, la carne de 1,80 a 2 pesos con 50 y los precios para los artículos de vestimenta también aumentaron. A fines de la década del 40, Perón prestó su consentimiento al otorgamiento de aumentos salariales, aunque tratando de mantenerlos en los niveles más bajos posibles. Un aumento de la ineficiencia de esta política fue el otorgamiento del 60% de aumento salarial a los trabajadores de la importante industria azucarera. El sector militar también recibió incrementos significativos y ello motivó que se desatara una nueva ronda de demandas salariales. A pesar del control que se ejerciera sobre la Confederación General del Trabajo, Perón no pudo seguir manteniendo niveles salariales bajos al exigir en 1954 que los incrementos salariales debían ajustarse a objetivos muy bajos. Precipitó el repentino desencadenamiento de huelgas no aprobadas por los sindicatos que se declararon en muchas industrias, y debido a sus fracasos, Perón perdió el apoyo en su país, debiendo dimitir de su cargo el 19 de septiembre de 1955 como consecuencia de la presión militar. Israel, 3 décadas de control. Israel experimentó una seria situación inflacionaria casi sin interrupciones desde el nacimiento de su Estado en 1948. Aún a pesar de ser una nación joven, su historia registró ya extensos controles sobre precios y salarios. Las primeras medidas fueron dispuestas en abril de 1949, oportunidad en que el gobierno anunció que la nueva república fijaría precios máximos para la mayor parte de los productos y habría racionamiento para los artículos de primera necesidad, como vestimenta, alimentos y materias primas. Considerando que la población en un principio aceptó la implantación de dichos controles con alivio, el continuo aumento de la emisión monetaria implicaba que la constante presión inflacionaria llevó a incrementos en los costos, reduciendo los márgenes de beneficio de los productores. De manera gradual comenzó a formarse un mercado negro que incluía un considerable número de bienes que estaban sometidos a precios fijos. Durante 1949 y 1950, los precios oficiales de algunos artículos de primera necesidad se vieron reducidos verdaderamente en términos absolutos, exacerbando de este modo los desabastecimientos e impulsando a mayor cantidad de productos a ingresar al mercado negro. Cada vez era mayor la cantidad de gente que descubría que tenía que surtirse en el mercado negro, de manera que el costo real de vida
se reflejaba aún menos en el índice oficial del costo de vida. Al ampliarse la relativa magnitud del mercado negro, las reducciones de los precios, bien intencionados como siempre, en realidad provocaron el alza del costo de vida en lugar de reducirlo. Los controles de precio, asimismo, incentivaron grandes afluencias de productos importados. Fue otra consecuencia del sistema de racionamiento aplicado a los bienes de industria doméstica y que alentó al público, cada vez en mayor proporción, a comprar sustitutos producidos en el exterior. Posteriormente, para empeorar la situación, el abastecimiento local de productos agrícolas sufrió un grave perjuicio debido a una sequía en 1951. Con el tiempo, el gobierno se vio obligado a reconsiderar su política. En 1951 se permitió un aumento en los precios, ajustándose también la política monetaria. En la práctica, los controles sobre los precios habían revelado todos los indicios conocidos de un deslizamiento hacia un poder estatal arbitrario. Con el propósito de llevar a cabo los controles impuestos, se organizó un extenso sistema burocrático, 3.000 funcionarios para una población de 1.4 millones. Dicha política estimuló al público a denunciar a los transgresores para atrapar a los evasores, se colocaban barreras en los caminos, se disponían arrestos masivos y se creaban tribunales especiales para su procesamiento. Los controles también disminuyeron la eficiencia de la economía. Los controles también disminuyeron la eficiencia de la economía al precipitar la monopolización en algunos sectores de la industria e inducir al público a dedicarse a ciertas actividades como el trueque, las transacciones en especies, la degradación de la calidad de los productos y otros mecanismos típicos de evasión. Entre 1951 y 1953, la modernización en los controles provocó un aumento del 150% en el índice oficial del costo de vida, pero esto exageraba el incremento real soportado por la vasta mayoría del público, ya que con anterioridad se surtía en el mercado negro y había pagado precios mucho más altos que el índice de costo oficial pautado. De este modo, los controles sobre los precios al principio subestimaron al índice oficial del costo de vida con respecto al real, para luego sobreestimarlo. No obstante, hacia el año 1953 la tasa anual inflacionaria descendió al 28% según cifras oficiales. El periodo siguiente, 1956-1961, fue una era de crecimiento estable y caída de desempleo. Para 1959, el gobierno había eliminado totalmente el control de precios. Aún así, se aplicaron nuevas medidas fiscales con el objeto de ejercer cierto control en algunos precios. Dichas medidas significaron de alguna manera formas disimuladas de control de precios. Más la política monetaria inflacionaria llevada a cabo en el periodo posterior a 1960 provocó una devaluación ineficaz en 1962 y un llamado a la restricción salarial voluntaria. En 1963, el gobierno dispuso el congelamiento de precios y salarios, pero a pesar de ello los salarios básicos subieron un 10,5%. En 1964 los salarios quedaron sometidos a una pauta del 5%, aún así aumentaron un 11%. La reducción en los beneficios que esta situación provocaba generó recesión durante 1966. Desde 1967 hasta 1969, el congelamiento de precios se aplicó rigurosamente. El gobierno capitalizó totalmente el sentimiento patriótico nacido a partir de la Guerra de los 6 días, y este periodo particular en la historia de Israel parece haber sido el único por el cual los proponentes de este sistema proclamasen algún éxito en pro de los controles de precios y salarios. Sin embargo, debe destacarse que tanto la unidad nacional motivada por la guerra como la existencia de un alto índice de desocupación y de restricción fiscal constituyeron factores especiales que sin ninguna duda colaboraron en forma significativa. Después de 1969, la inflación subió nuevamente y culminó en 1971, con la devaluación de la moneda y la reimplantación de los controles de precios y salarios. A pesar de la intención manifiesta por el gobierno de limitar los aumentos en los precios a un nivel anual del 4 al 8%, la inflación continuó subiendo y el exceso de liquidez monetaria fue destinado, como sucedía el 63-65, a las plazas inmobiliarias.
En un momento dado, las empresas constructoras vendían departamentos a estrenar con una antelación de 2 o 3 años, pero una vez implantados los controles decidieron interrumpir su actividad. La medida que disponía el control de precios no comprendía a aquellos que no eran a estrenar y así sus precios se elevaron a las nubes. Para 1972, el fracaso de estos controles resultó evidente y se resolvió eliminarlos. A mediados de la década del 70, la inflación en Israel fue particularmente crítica, alcanzando un incremento del 40% en 1974. Desde entonces, la depresión mundial ejerció el efecto de suavizar la inflación israelí de manera considerable. En resumen, la experiencia de Israel puede considerarse como un fracaso más del sistema de control de precios y salarios. La historia de Israel se destacó por una tasa inflacionaria significativamente más alta con respecto al promedio internacional de los países industrializados. Tal resultado no solo se debió al ejercicio de una política monetaria negligente, sino además a una grave distorsión en la economía durante el periodo de vigencia de los controles. El alcance de la distorsión y de la mala distribución de los recursos estuvo directamente relacionado a la rigurosidad y a la duración de los controles. Australia, un congelamiento que fracasó. Desde 1921 hasta 1953, la política de ingresos de Australia fue variada. El salario básico de Australia se ajustaba automáticamente cada 3 meses, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. En abril de 1975 se decidió reajustar el índice salarial. Dicho sistema de reajuste aún está en práctica, aunque en años recientes generó controversia. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1973 no existió ninguna política activa de controles de precios por parte del gobierno. En el año 73 se creó el Tribunal de Justificación de Precios, Price Justification Tribunal. En casi 3 décadas, tal hecho significó el primer intento de control de precios, en esta oportunidad sobre una base voluntaria. El 13 de abril de 1977, el gobierno australiano impuso un congelamiento de precios y salarios que rigió solo 41 días. Este congelamiento fue duramente criticado como una de las más funestas tentativas de todas las llevadas a cabo en la extensa e infortunada tradición de controles de precios y salarios. Peter Samuel, economista australiano, resumió en forma concisa este episodio breve e imprudente de la historia económica de Australia. Las causas del derretimiento del congelamiento eran inherentes a su irracionalidad. Nadie hubiera pensado en congelar los precios que se determinaban con la flexibilidad de la oferta y la demanda de todos los días, como ser los precios de una completa variedad de productos alimenticios, trabajo de construcción y servicios contratados. ¿Qué hacer con los productos importados cuyos precios están fuera de la facultad de congelar de cualquier gobierno? ¿Y qué ocurre con los aumentos de precios que están por implementarse, ya sea aprobados por organismos reguladores oficiales o bien notificados pero aún no en vigencia? Algunas cadenas de comercios importantes, buscando ingenuamente la publicidad y el apoyo popular, anunciaron que no pagarían ningún excedente para aprovisionarse de ninguno de los productos que vendían, después de lo cual no sorprendió que muy pronto comenzaron a mermar las ventas de muchas de sus líneas de productos. Hubo enorme confusión acerca de los detalles sobre el modo en que supuestamente funcionaría el congelamiento. En principio, se dijo que el congelamiento dependería del acuerdo de todos de no aumentar los precios y salarios, que no se pretendería que el sector empresarial soportara el congelamiento de sus precios, a menos que los costos de sus insumos también estuviesen congelados. También se anunció que sería voluntario. Ambos principios muy pronto fueron dejados de lado. Se criticó y se amenazó con represalias a una empresa que declaró no poder respetar el congelamiento de precios. Los sindicatos censuraron el programa y pronto se comprobó que todo era una artimaña caótica, mucho ruido y poco pensamiento o acción. El 24 de marzo se reconoció su fin a solo 41 días desde su inauguración. La comisión mediadora Arbitration Commission y los sindicatos dispararon los últimos torpedos en el casco del barco que se hundía y pocos lamentaron su desaparición. Lo que debe rescatarse es que muchos de nuestros líderes de opinión viven mentalmente en un mundo de conceptos medievales ilusorios. En ocasiones critican a la economía de mercado como economías del siglo XIX, pero su pensamiento es mucho más primitivo.
al imponer semejante locura como el congelamiento. Se revelan a sí mismos como cautivos de las nociones primitivas que propugnan la existencia de precios y salarios objetivamente justos y de conceptos de regulación que responden al tipo proteccionistas. Historiadores del pensamiento económico probablemente datarían su ideología en algún lugar del siglo XIV. Egipto. La rueda de la historia completa su giro. 45 siglos atrás, los soberanos de Egipto instituyeron una plétora de controles sobre la actividad económica. Los faraones intentaron mantener bajo los precios de los productos alimenticios en épocas de escasez, aunque con poco éxito. Los sucesores de Ramsés II, que gobiernan desde la moderna capital de El Cairo, enfrentan en la actualidad los mismos problemas económicos que padeció todo gobierno desde el principio de los registros históricos. En 1977, el Producto Bruto Neto de Egipto arrojó un resultado de 11.000 millones de dólares. Más se esforzaba en subsidiar a sus ciudadanos hasta un monto de 1.200 dólares en efectivo, destinados a reducir los precios de los productos alimenticios y otros de primera necesidad. Además, las industrias estatales habían sufrido el año anterior una pérdida que superó los 1.370 millones de dólares. En las ciudades, el control de los precios generó el desabastecimiento de frutas y hortalizas en proporciones extremas. El sector agrícola se negó a ingresar mercaderías a plaza a menos que pudiera percibir un precio justo que compensara su inversión y el costo generado en la mano de obra, del mismo modo en que se negara a hacerlo desde tiempos inmemoriales. El bajo precio artificial del pan tuvo como resultado que la gente comenzó a padecer hambre en las ciudades. También produjo otros efectos colaterales e imprevistos. Según The Washington Post, los sucesos fueron los siguientes. El alimento básico de la dieta en Egipto consiste en una ruda hogaza de pan que se elabora con harina entera y que se vende por unas pocas monedas gracias al importante subsidio del gobierno. La ley determina tanto su peso como su precio. Algunos panaderos defraudan al público reduciendo el peso sin reducir el precio y aprovechando la harina sobrante para elaborar productos que rinden mayores beneficios, como ser la repostería. En villas rurales, de acuerdo con las informaciones de los periódicos, los pobladores que en el pasado horneaban su propio pan lo compran en los mercados ya que el subsidio lo hace más barato. Pero el verdadero problema radica en que el pan así subsidiado es tan económico que los ganaderos lo utilizan como forraje. Su precio es casi la tercera parte del heno. A su vez, este es tan costoso que ha estado impulsando el alza en los precios de la carne y teniendo en cuenta que el pan puede adquirirse en cantidades ilimitadas, está siendo consumido por los animales en lugar de la población. En un incisivo comentario referido a tal situación, una caricatura de un periódico mostraba a unas vacas en un corral alimentándose con hogazas de pan, mientras una de ellas decía: "Este alimento de las personas no sirve a menos que se acompañe con 7-Up". Al gobierno no le resulta posible interrumpir el subsidio de pan. De hacerlo, impulsaría la subida del precio, quedando así fuera del alcance de muchas familias, sobre todo las de los trabajadores urbanos, quienes dependen del mismo. Pero está en la búsqueda de mecanismos de control para evitar los abusos. El ministro de Abastecimiento autorizó un aumento en la distribución de harina en todas las provincias e instruyó a los equipos de inspección para que controlaran a las panaderías y se aseguraran de que se elaborarán los productos autorizados a su máxima capacidad. Se dice que en 1975 los burócratas egipcios comenzaron a preguntarse si algo funcionaba mal. Empezamos a hacer una revisión de la situación, declaró un informado funcionario del Ministerio de Economía, cuando nos dimos cuenta de que la torta decorada que se vendía en el Hotel Hilton a turistas acaudalados se elaboraba con harina subsidiada, con azúcar subsidiado y con manteca de repostería subsidiada. El gobierno ahora está analizando distintas soluciones para los numerosos inconvenientes que surgieron como consecuencia del sistema de control de precios y salarios que había establecido.
En una ocasión se transcribió la declaración de un funcionario al manifestar que los costos prohibitivos del sistema y la susceptibilidad de éste a la corrupción hacen imperativo una reforma. Como todos sabemos, desde luego, en el sistema burocrático todo se mueve lentamente y los empleados de la administración pública de Egipto tuvieron apenas varios milenios para ocuparse del problema. Hasta aquí llegamos con el capítulo 13, un análisis de la posguerra en 6 continentes. Siguiente capítulo, número 14, el precio de la moneda en el mundo. Un abrazo, hasta la próxima, suscríbete, compartí, deja tu me gusta, comentame qué te pareció el capítulo, qué otros libros te gustaría que comencemos a leer en el futuro. Un abrazo, hasta la próxima.